Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta nueva reunión de la comisión investigadora, teniendo el quórum reglamentario de 15 sobre 28 integrantes de esta comisión. Le voy a pedir por secretaría que el secretario de lectura de la convocatoria para el día de la fecha. En este momento nos encontramos con 16 de los 28 integrantes de la comisión investigadora. Señor secretario. Buenos Aires, 16 de octubre de 2025. Señora diputado, diputada nacional, por expresa indicación del señor presidente de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra, diputado nacional Maximiliano Ferraro, celó la cita a la reunión de comisión a realizarse el próximo día, martes 21 de octubre a las 15 horas, en la sala 5, tercer piso del anexo A, de esta honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efecto de considerar el siguiente temario. 1. Determinar nuevas medidas de prueba. Muchas gracias. Paso a poner a consideración de la comisión el resumen de novedades del 7 de octubre al 21 del corriente. El 8 de octubre se presentó oficio de acceso a la causa y documental aprobado en la reunión del 7 de octubre. Vencido el plazo de respuesta del mismo durante el día de ayer, hoy se presentó ante el juez federal Martínez de Giorgi un escrito reiteratorio advirtiendo su incumplimiento. 12 de octubre, presentación del recurso de apelación contra la resolución dictada el día 6 de octubre de 2025 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Secretaría 16. 15 de octubre, presentación del escrito solicitado, la tramitación urgente del recurso de apelación con habilitación de días y horas inhábiles. 15 de octubre, audiencia con el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Casal. 16 de octubre, concesión del recurso de apelación por parte del doctor Martínez de Giorgi en la causa 4107-2025. 17 de octubre, se presentó escrito de rechazo a la audiencia establecida por la Cámara para el 28 de octubre y se requirió que se dicte resolución rápidamente. Respecto de las plataformas de servicios de activos virtuales, se libró el oficio aprobado el 7 de octubre a la plataforma Ripio. Se libraron oficios reiteratorios a distintas plataformas, a las direcciones postales y electrónicas informadas oficialmente por la Comisión Nacional de Valores. Se libraron oficios de las plataformas informadas por Binance como responsables de las billeteras identificadas de usuarios extranjeros, CHN Group y SwapSpace Limitada. Y tenemos recibidos. Al 13 de octubre se recibió respuesta de la Comisión Nacional de Valores al oficio requerido por esta comisión. El 14 de octubre se recibió una nota del ciudadano del doctor Encina Diego remitiendo una respuesta de acceso a la información pública realizada por la Comisión Nacional de Valores. El 17 de octubre se recibió respuesta del oficio librado a las sociedades titulares de la plataforma Ripio y en el día de hoy, hace apenas minutos antes de comenzar esta reunión, se recibió documental completa requerido al juez federal Sebastián Ramos sobre la causa que tramita por el hackeo de la cuenta del diputado José Luis Espert. Esto cuenta el juez federal Ramos, ha remitido todo el expediente a la comisión. Dicho esto, y para ya así empezar a darle la palabra a algunos diputados que ya me lo solicitaron, pongo en conocimiento el informe sobre el estado procesal de lo que es el recurso de apelación presentado por esta comisión contra la resolución, como bien les había dicho, del 6 de octubre, en la que se nos denegara el pedido del auxilio de la fuerza pública y la comparecencia del fuero federal y la competencia, del fuero federal para la tramitación del pedido. La causa es la 4107-2025, caratulada NN sobre averiguación de delito denunciante, comisión investigadora sobre criptomoneda Libra, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Secretaría número 16.
La resolución dictada el 6 de octubre de 2025, el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Penal número 8 resolvió declarar improcedente el pedido formulado por la comisión para que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública a este cuerpo legislativo a los señores Alejandro Melic, María Florencia Sicabo, Paula Stark y Roberto Emiliano Silva a efectos de que presten declaración testimonial. Además, en esa. Punto 2. Decir que frente a esta sentencia, el 13 de octubre, hemos presentado un recurso de apelación para considerar que la decisión judicial resulta manifiestamente arbitraria, en tanto efectúa un reconocimiento meramente teórico de las facultades implícitas del Congreso Nacional que derivan del artículo 75, inciso 32 de la Constitución, pero se nos niega toda eficacia operativa. En efecto, el juez afirma en abstracto la validez constitucional de las comisiones investigadoras del Congreso de la Nación y de los reglamentos dictados para el ejercicio de las atribuciones legislativas, pero luego priva tales potestades de todo instrumento práctico para su cumplimiento. Esa contradicción vacía de contenido la prerrogativa legislativa que se reconoce en el 75, inciso 32, y transforma el reconocimiento conceptual en una mera fórmula declarativa, incompatible con la vigencia efectiva del principio republicano de división de poderes. Además, esa decisión está desconociendo la competencia del Fuero Federal en materia de auxilio judicial del Congreso de la Nación y desnaturaliza la finalidad política y de control institucional que subyace en la actuación de la comisión investigadora. Sumado a ello, dada la urgencia evidente del caso, hemos solicitado la tramitación urgente del recurso de apelación, así como la habilitación de días y horas inhábiles. Tercero, como ya se ha puesto en conocimiento de esta comisión, el 15 de octubre del 2025, el juez de primera instancia concedió el recurso de apelación en los términos del 449 del Código Procesal Penal de la Nación y ordenó la elevación sin más trámite a la Sala 1 de la Cámara del Fuero para resultar la sala de radicación en el expediente de atracción número 772-2025 a través de Secretaría General. En lo que respecta a la solicitud de que se proceda a la habilitación de días y horas inhábiles para la tramitación del recurso de apelación, el juez de primera instancia entendió que se debía presentar esa petición ante la Cámara, que debe resolver el recurso de apelación en donde ya se encuentra radicado el expediente, y así lo hicimos ante la Sala 1, petición que a la fecha se encuentra pendiente de resolución y a despacho de los señores magistrados. Luego de ello, por resolución del 17 de octubre de 2025, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal, fijó una audiencia para el día 28 de octubre del 2025 en forma presencial en la sede del tribunal. Frente a esta providencia, el 20 de octubre hemos solicitado se adelante la audiencia por razones de urgencia evidente en el plazo más breve previsto por el Código de Procedimientos, ya que la demora en la resolución del recurso podría causar un daño irreparable a los intereses de la comisión investigadora y a las funciones de control del Congreso de la Nación. En efecto, la sistemática incomparecencia de los testigos citados genera un dispenso de la actividad legislativa en tanto obstaculiza el normal desarrollo de las tareas de investigación encomendadas para la comisión, sobre todo porque los testigos citados revisten de carácter de funcionarios públicos, cuyas funciones guardaban una estrecha vinculación con el objeto de investigación que dio a origen a esta comisión. Esta petición aún no fue resuelta y el expediente se encuentra a despacho. De manera que, a la fecha, debemos aguardar la resolución del recurso de apelación por la Sala 1 y en caso de que este tribunal rechazara el recurso de apelación, voy a poner a consideración de esta comisión para que quede habilitada la vía de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema a través de la presentación de un recurso extraordinario federal. Si bien en la reunión del 7 de octubre hemos aprobado la presentación de recurso de apelación en el caso ordinario, contra la sentencia dictada por el juez federal Martínez de Giorgi el 6 de octubre, este informe sobre el actual estado procesal que le estoy dando a la comisión sobre la causa y de ese recurso es necesario, además, que para el caso de que sea rechazado el recurso de apelación por la Sala 1, en esta reunión se confirme
y se vote la autorización para interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revoque la sentencia del 6 de octubre. Informado esto, pongo ya a consideración de los diputados las distintas medidas de pruebas. El diputado Marino. Gracias, presidente. Bueno, quiero hacer dos mociones. La primera la voy a fundamentar en una serie de elementos que son importantes. Hemos recibido respuesta por parte de Ripio, uno de los oficios que resolvimos en la última reunión de la Comisión Investigadora Libra, y la respuesta de Ripio es muy importante. Y para introducir la importancia de la respuesta de Ripio y contextualizar para los presentes y para quienes están siguiendo las actividades de la comisión, voy a mostrar este video y después voy a leer lo importante de el oficio, la respuesta de Ripio. Se ve bien. Digamos, perdió el Estado. Acá, nada. Digamos, perdió plata a los argentinos. Te diría que tengo mis serias dudas, no creo que sean más de 5 argentinos, porque tiene que, ¿ves que es algo que requiere? De los 44.000 que vos decís que no hay 44.000, para que son 5.000. No, pero desterremos la idea de que hay 44.000 porque no hay. Yo te escuché, digamos, o sea, son 5.000. Son 5.000 de esos. Y la gran mayoría son estadounidenses y chinos. Esto había afirmado el presidente Milei en la entrevista que hizo con el periodista Jonathan Viale el 17 de febrero del 25 en la señal TN. Ripio, en su respuesta a nuestro oficio, respuesta que nos remitieron el 17 de octubre de 2025, dice lo siguiente, y recordemos que Ripio fue la única exchange, la plataforma virtual de Argentina que ofreció Libra públicamente, que listó Libra. Habían hecho, por ejemplo, publicaciones así en sus redes sociales. Esto es una publicación de X, de Ripio, siendo Libra ya disponible en Ripio. El nuevo token que impulsó el presidente Javier Milei ya está disponible en Ripio antes que en cualquier otro lugar. Es una publicación del 14 de febrero a las 21:40 de la noche. Ripio nos responde que se informa que 1.358 usuarios con residencia en el país, en Argentina, han realizado compra o venta del token mencionado Libra. De estos existen 1.329 argentinos. 1.329 argentinos solamente a través de Ripio, lo que no quita a todos los que lo compraron a través de otros medios, dado que Javier Milei publicó el número de contrato en su cuenta de X. Y además, Ripio nos informa que al momento del lanzamiento del token, la sociedad contaba con 2.145.758 usuarios registrados en Argentina, lo cual también desmiente el discurso del presidente Milei de que esto era algo solamente accesible para público hiperespecializado en operatoria en criptomonedas. Entonces, esto es importante porque pone de manifiesto una afirmación abiertamente, evidentemente y objetivamente falsa por parte del presidente de la Nación. Y a esto creo que hay que agregar la noticia de la cual nos enteramos el día de ayer, que es lo que planteó la jueza Rochon de Estados Unidos acerca de que la hipótesis sobre la cual habría que trabajar sería que los fondos provenientes de la operatoria de Libra podrían estar en propiedad de Javier Milei, de Karina Milei y del propio Hayden Davis. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, creo que la conclusión que se desprende, y sobre la base del hecho de que el presidente no respondió a ninguno de los dos requerimientos escritos que le oficiamos, que le libramos, es que resolvamos en esta reunión citar al presidente de la Nación, respetando todas las prerrogativas establecidas en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, a que venga a dar explicaciones, a que venga a testimoniar y a que venga a clarificar. Que clarifique, por ejemplo, cómo obtuvo ese número de contrato, que nos diga si ratifica o rectifica estas afirmaciones evidentemente falsas sobre la cantidad de argentinas y argentinos que compraron el token Libra, y todas las otras preguntas que es necesario que él esclarezca y que las distintas entrevistas que él va otorgando en los medios de comunicación no esclarece. Esa es la primera moción. Y después la segunda, y con esto concluyo, tiene que ver con la última respuesta que recibimos del ministro de Justicia, Cunio Libarona, que cuando nosotros le solicitamos las actuaciones de la Unidad de Tareas de Investigación, él nos dice literalmente en su respuesta, y paso a citar: no tengo en mi poder el legajo solicitado.
Concluyó la labor de la Unidad de Tareas de Investigación UTI, se remitieron los antecedentes al fiscal interviniente en el proceso judicial y se disolvió el organismo. Se cumplió la manda presidencial y terminó toda su labor. Punto. A esto hay que agregar el hecho de que la justicia rechazó el pedido de Sícabo, la funcionaria que estuvo a cargo de la UTI, que ella pidió una medida cautelar para que la justicia le permitiera no respondernos. La justicia se lo rechazó y le indicó que tenía que seguir remitiendo ese tipo de planteos a la propia comisión. La justicia nos remitió esa resolución a nosotros y en su último escrito, Sícabo afirma estar a disposición para evacuar eventuales consultas, negándose desde ya a remitirnos el contenido de las actuaciones de la UTI. Entonces, en función de eso, lo que propongo es librar un oficio a Cuniol y Varona, otro oficio a Sícabo, los dos con el mismo contenido, donde más allá de que nosotros ya hemos expresado nuestro rechazo al planteo de no otorgarnos el contenido de las actuaciones de la UTI, que nos informen bajo qué números de expediente tramitaron en el sistema de documentación electrónico del Estado argentino sus actuaciones. Porque a esta altura, una de las hipótesis que manejamos es que están ocultando algo de importancia, que no quieren que conozcamos. Otra de las hipótesis que manejamos directamente es que no hicieron nada. Entonces, para verificar si hicieron algo o no hicieron nada, lo que les solicitamos como mínimo es que nos informen los números de expediente bajo los cuales tramitaron las actuaciones de la UTI y que nos informen los números de expediente y los procedimientos administrativos que llevaron adelante para determinar el carácter reservado de las actuaciones de la UTI. Así que esa es mi otra propuesta, librar estos dos oficios, uno a Cuniol y Varona y otro a María Florencia Sícabo. Muchas gracias, diputado Marino. Diputada Selva y después diputada Frade. Gracias, presidente. En principio, por supuesto, acompañar las medidas de prueba que se están ofreciendo hasta acá. Creo que va surgiendo que queda en evidencia que la investigación que estamos llevando adelante en esta comisión investigadora está avanzando más allá de las obstrucciones que nos está ahora poniendo a la justicia, que nos impiden acceder a ese expediente judicial, que nos impiden traer a funcionarios a nada más y nada menos que a dar explicaciones a esta comisión por el uso de la fuerza pública. Yo creo que ese tiene que ser también un punto a discutir por parte de esta comisión cuando tenemos un poder judicial que no está cumpliendo con la colaboración entre los distintos poderes del Estado, que hoy nos está impidiendo a nosotros completar esta investigación, que es nada más y nada menos que con la palabra de los funcionarios que tienen mucho para explicar en torno al caso Libra, como ya lo dijimos, no solo el titular de la Oficina Anticorrupción y la doctora Sícabo, sino también la secretaria general de la Presidencia, el presidente mismo, a raíz de declaraciones que constantemente se van desvirtuando a raíz de los hechos que vamos consolidando con esta investigación. Y yo creo que también otro punto a discutir, señor presidente, en algún momento, va a ser inminente que esta comisión siga funcionando más allá del plazo que previmos, porque es evidente que la justicia viene avanzando más lento, que la justicia en Estados Unidos está avanzando y que nosotros acá también estamos avanzando en muchísimas pruebas que hoy de nuevo voy a solicitar remitir una muy importante a la justicia a raíz de una respuesta que obtuvimos de uno de los exchanges. Yo sé que esto técnicamente es aburrido. Nosotros, como ustedes saben, estamos oficiando a distintos exchanges a raíz de billeteras virtuales que operaron en torno al token Libra, y a raíz de eso fuimos pidiendo la titularidad de distintas billeteras y hasta el momento hemos obtenido una respuesta muy importante del exchange Binance, que nos identificó la titularidad de una de las billeteras, de nada más y nada menos que uno de los gestores de la estafa, que es Mauricio Novelli. Y ustedes recordarán que en ese informe, cuando nos informan la titularidad de Mauricio Novelli de una de esas billeteras, nosotros advertimos que había más de 200 fojas a analizar y que eso era un trabajo arduo que había que llevar adelante con especialistas, y que si lo estuviera haciendo la justicia con el equipo que tiene de profesionales, seguramente hubieran llegado a resultados mucho más rápido que nosotros, pero nosotros fuimos llegando a resultados a raíz de esa billetera que identificamos. Y en el día de hoy hemos logrado, con el trabajo de expertos que nos llevó muchísimos días, muchísimas horas de trabajo, de también tratar de entender esos movimientos,
en torno a transferencias que ustedes recordarán y que incluso figuran en la causa judicial, que tienen que ver con transferencias que hizo Hayden Mark Davis, ese ciudadano estadounidense, en fechas claves en lo que respecta a la investigación Libra, incluso en fechas en donde el mismo Davis se reunió con el presidente Javier Milei. Y hoy, junto con el trabajo que están llevando adelante abogados que están llevando adelante la causa judicial, pudimos identificar, y por ahí esto es complejo de entender, pero lo que surge de aquí es que tanto Hayden Davis como Mauricio Novelli habrían transferido en las fechas 30 de enero del 2025, recordarán, foto de Javier Milei con Hayden Davis en la Casa Rosada, 2 transferencias a una billetera que es de Bitget, que ya oficiamos también a raíz de lo que surgió de ese Excel con todos los movimientos de Mauricio Novelli. Todavía no sabemos de quién es esta billetera, pero sí solicitamos la información, por un monto de 1.015.000 pesos a una billetera, y después de esa billetera se transfiere ese monto a Mauricio Novelli, que la transfiere a lo que suponemos y suponen los investigadores que puede ser una financiera. ¿Por qué digo que puede ser una financiera? Porque se transfiere esa suma de dinero un día antes, 3 de febrero del 2025, a que Mauricio Novelli abriera las cajas de seguridad en aquel banco privado de la provincia de Buenos Aires. Recordarán, entrando con bolsos y saliendo con los bolsos vacíos el 17 de febrero, posterior a el tuit del presidente Milei promocionando Libra. Lo que demuestra esta información en principio es que la información que estamos obteniendo en esta comisión es relevante también para la investigación judicial. Y sumado a esto, en donde no solo identificamos que coinciden transferencias de Hayden Davis y Mauricio Novelli en 2 fechas claves, como lo dije, 30 de enero, foto de Milei con Davis en la Casa Rosada, y del día previo a que Novelli abriera las cajas de seguridad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, hoy obtuvimos otra respuesta muy importante de otro de los exchange, que es Gate.io, que es otro de los exchange, en donde nos identifican otra billetera muy importante, y esta es información, señor presidente, que voy a pedir a la comisión que votemos para que también sea incorporada a la justicia, para que también la querella tome conocimiento de esta información, que nos identifica la billetera de otra persona involucrada en el caso Libra, que es Manuel Terrones Godoy. O sea, que esta comisión investigadora, en lo que va de su funcionamiento, con el trabajo que venimos haciendo a través de los oficios, y yo acá, esto capaz que está de más, pero no para mí y para mi equipo, que viene trabajando arduamente en esto, y en el equipo de todos los diputados y de la comisión, que ustedes saben que es toda información compleja de procesar, pero realmente, en lo que va del funcionamiento de esta comisión, ya obtuvimos 2 pruebas muy importantes, y es tan importante porque, como lo venimos diciendo desde el principio, en la blockchain está todo trazado. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo la identificación de estas billeteras, podemos ir llegando a movimientos de otras billeteras. Y otra respuesta muy importante que obtuvimos, y que, señor presidente, vamos a tener que volver a reiterar, es de otro exchange, en donde consultamos, recordarán, a varios exchanges consultamos en torno a esos movimientos de billeteras que hubo en torno al token Libra, que contaban con información privilegiada, que 22 minutos antes del tuit del presidente Javier Milei a las 19:01, ese 14 de febrero, habían operado ya el token. O sea que, como ustedes saben, el token, el número de contrato, como le decía el diputado Juan Marino, hasta ahora nadie nos explicó quién se lo pasó al presidente Milei. Hay una certeza que sí tenemos, es que ese número de contrato no era público y que fue Javier Milei el primero en el mundo en darlo a conocer. Entonces, teniendo esta información y esta certeza, esos 22 minutos antes hubo billeteras que operaron ese 14 de febrero. Nosotros solicitamos información a otros exchanges. Uno de ellos nos respondió que tienen información para brindarnos en torno a 2 billeteras que operaron ese 14 de febrero, de las que tenemos que remitir con algunas especificaciones como nos van pidiendo todos los exchanges, señor presidente. Así que yo voy a reiterar el pedido de información a Fixed Float, que es otro de los exchanges que voy a pedir que se ponga a votación, porque es información nueva que tenemos que reiterar. Y me faltaba decir algo más. No, respecto a Binance ya reiteramos también la información, pero bueno, yo creo que, más allá de que intentaron menospreciar el trabajo de esta comisión, de que están queriendo decir de que esto era un circo, yo celebro que haya más diputados que estén participando de esta comisión para que también vean
que no es un circo, que estamos llevando adelante una investigación seria, que estamos queriendo colaborar con el Poder Judicial, pero yo voy a sugerir, señor presidente, que más allá de lo que resolvamos hoy en torno a ese pronto despacho que vamos a estar girando al juez Martínez de Giorgi, que nos demos una discusión, los miembros de la comisión, para que la justicia entienda que así como nosotros pretendemos colaborar aportando esta información que va surgiendo de investigación que estamos realizando en esta comisión, pretendemos que la justicia haga lo mismo para que los funcionarios que tienen que venir a dar explicaciones lo hagan. Si es necesario con el auxilio de la fuerza pública, con el auxilio de la fuerza pública, pero yo creo que a esta altura, con la sola notificación de la justicia, transfiriendo nuestra citación a esos funcionarios, debieran estar aquí dando explicaciones. Gracias. Muchas gracias, diputada Selva. Diputada Frade. Gracias. Bueno, diste todo un informe respecto a la causa judicial y por supuesto la causa judicial está en un estadio donde, bueno, en cualquier estadio, pero en particular en este, los plazos son perentorios y son muy cortitos. Así que yo voy a mocionar para que se apruebe una autorización para que si estos plazos vencen en días que no estamos reunidos, que es la inmensa mayoría, que el presidente de la comisión en su representación arbitre todos los medios, los escritos que haya que dejar y las apelaciones y la cuestión federal que haya que interponer. Es imprescindible para que la causa termine su proceso. En relación a lo que planteaste respecto al comportamiento del juez Ramos, hay una enorme diferencia acá que quiero destacar en la visión que tiene del tan famoso artículo, ya a esta altura 204 del Código Procedimental, por el cual no nos muestran la causa, que evidentemente el juez Ramos tiene otra visión y entonces esto constituiría en términos legales un hecho nuevo. Así que voy a mocionar también para que este hecho nuevo se ponga dentro del plazo, que son 5 días, en consideración de la causa que está ahora en apelación y que se incorpore esto porque no es un tema menor. Es un antecedente muy importante. Dicho esto, también nosotros tenemos una serie de personas acá particulares que han sido citadas y no han venido. Entonces también voy a mocionar para que se dé autorización. Por supuesto, tenemos que esperar que finalice y que resuelva la apelación sobre el uso o no de la fuerza pública. Pero en caso de que resuelva favorablemente a esta comisión la autorización de fuerza pública, voy a solicitar que demos autorización al presidente de la comisión para que la pida sin más para Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Demián Reidel y para la señorita hermana presidencial Karina Milei. Así que voy a dejar mocionado esos dos pedidos. Gracias. Gracias, diputada Frade. Diputado Castillo. Sí, primero una consideración que me parece que no podemos separar, la actitud que está teniendo el gobierno nacional frente a las leyes votadas por este Congreso y a la derrota de los vetos, donde está desconociendo, poniéndose en un terreno inconstitucional las resoluciones del Parlamento, con la acción que está teniendo también el gobierno nacional de que sus funcionarios no ven ir a cumplir con su deber de funcionario público, ¿no? Me parece que en eso hay una línea, una constante que hay que marcar, que hay que señalar. Lo segundo, que me parece obviamente pertinente, yo lo había planteado en dos instancias anteriores, la citación al presidente Javier Milei a que dé las explicaciones del caso, es lo que corresponde, es quien tiene que responder aquello que queremos preguntarle y que los periodistas con los cuales se entrevistó en numerosas oportunidades desde que ocurrió el escándalo Libra el 14 de febrero de este año
no le han preguntado. Entonces queremos efectivamente hacerle alguna de esas preguntas, se la habíamos girado por escrito, no las respondió, así que creo que corresponde evidentemente citarlo. A mi entender esto correspondía desde un principio, mayoritariamente se optó por la vía del requerimiento por escrito, no contestó una vez, no contestó dos, creo que es suficiente ilustración de que corresponde citarlo, independientemente de que intuimos que el presidente no va a querer venir, pero está bien dejar de manifiesto su falta de voluntad en colaborar y aclarar respecto a todos los temas sobre los cuales él tiene que dar explicaciones, le corresponde, es su obligación dar esas explicaciones. Segundo punto, yo tengo la duda si no conviene hacer la citación previa a quienes faltan, quienes no hemos citado por la fuerza pública. Sencillamente para dejar la constancia de si el juez se niega a hacer la citación. Porque si la Cámara nos contesta que no, queda abstracta la cuestión y tengo la duda si no es más conveniente, aun cuando el juez Martínez de Giorgi diga que él ya mandó, que quede en evidencia lo que el juez hace. Y tercer punto, yo esto lo estuve pensando porque verdaderamente la falta de colaboración con la actividad de la comisión que están teniendo los funcionarios y también el hecho de que aquellos implicados como Terrones Godoy o Novelli no vengan a declarar, que lo considero muy grave porque ellos también tienen que venir a explicar. Yo creo que tenemos que citar también a declarar a la madre y la hermana de Novelli, porque hay una situación donde estuvieron en la acción en la cual retiraron las bolsas de la caja de seguridad, fueron parte de eso y creo que tienen que venir a explicar qué había en las cajas de seguridad, qué retiraron de las cajas de seguridad. Así que propongo como instancia de prueba citar también a la madre y la hermana de Mauricio Novelli que retiraron los bolsos del Banco Galicia el 17 de febrero del año 2025 para venir también a dar explicación acerca de ese tema. Nada más. Gracias, diputado Castillo. Para una aclaración, la diputada Fradi y después diputada Vega. Una aclaración. Cuando nosotros citamos dos veces como antecedente, lo hemos hecho en consideración de que eran funcionarios públicos las personas que nosotros estábamos citando. Estas personas, a diferencia de la señorita Milei, todo el resto son personas particulares, es decir, que técnicamente con una citación que no hayan venido quedan habilitados. Por eso fue la diferencia, no es que sea necesario dos, sino que lo hicimos para ser condescendientes, contemplativos y por demás generosos, pero no por un tema técnico. Una cosa me olvidé, presidente. Sí, diputado Castillo. No, le quiero hacer una consulta con lo siguiente. Lo que yo entiendo de la audiencia, ¿no? Si no la dan antes, es que sería el día 28, ¿no es cierto? El día martes. Lo que les quería preguntar es, en el procedimiento de la audiencia, ¿cómo sería la representación de la comisión? Y una pregunta a la subcomisión legal, que se entrevistó con Martínez de Giorgi. Sí, porque entiendo que Martínez de Giorgi le ha quedado el informe de la UTI. Lo tiene. Bueno. A ver, eso se entiende que el expediente de instrucción está delegado en el fiscal Tayano. Está en el fiscal Tayano. Y es parte de esa información, está en el oficio que en su momento se le remitió y que aprobó esta comisión, y que en el día de hoy leemos, al haber vencido el plazo en el día de ayer de ese oficio que nosotros le remitimos al juez federal Martínez de Giorgi, en el día de hoy le hicimos una reiteración con carácter de urgente para que dé una respuesta a ese oficio. Si entiendo bien, presidente, no es que hay una negativa, sino una no respuesta.
una dilación en el plazo para entregar el informe UTI a la comisión, donde coincido con la diputada Frade, el hecho de que el juez Sebastián Ramos haya haya manifestado esta voluntad en lo que hace al expediente que vinculaba el hackeo del diputado Espert, es un hecho antecedente a citar y mencionar para que efectivamente nos facilite el expediente UTI. Nada más. Gracias. Previo, diputada Yolanda Vega, acaba de llegar de la Cámara Criminal y Correccional Federal Sala 1, por recibido el escrito y en atención a la abreviación de los plazos solicitados, córrase vista al representante del Ministerio Fiscal ante la Cámara, notifíquese a la comisión investigadora. Esto, o sea que por el pedido que nosotros hemos hecho, acaba de entrar esta resolución de la Cámara que corrieron vista al fiscal por el plazo de los plazos abreviados, que si mal no me equivoco, los abogados me ayudarán, es el 5 mínimo, 30 de máximo en relación a lo que se establece y por supuesto hemos pedido el mínimo. Diputada Vega. Gracias, señor presidente. Como miembro de la subcomisión, corresponde informar que el día 15 de octubre nos hicimos presentes junto al presidente de la comisión y el secretario de la comisión, el diputado Juan Marino, y el diputado presidente de la comisión Maximiliano. Nos hicimos presente ante el procurador general, el doctor Casal, quien nos recibió también conjuntamente con el secretario de la coordinación de procuración, a quien se le hizo saber todas las actuaciones, ¿no?, que venimos haciendo, la respuesta del fiscal Tayano, lo que pudimos conversar con el juez Martínez de Giorgi, y haciéndole saber en primera instancia de la poca colaboración que esta comisión investigadora, la poca colaboración que tuvo de la justicia, y encontrándonos permanentemente cada vez que tenemos una acción, una negativa, una dilatación, una dilación de todos los pasos y procesos que venimos ejecutando a través de la comisión. También se le hizo saber de que el plazo y el vencimiento de esta comisión, los tiempos de la justicia son unos y para nosotros los tiempos apremian. Tenemos vigencia hasta el 10 de noviembre y por eso era nuestro pedido de que pudiéramos acelerar las gestiones, porque tenemos que presentar un informe ante el cuerpo, ¿no?, ante el recinto. Es como que nos sugiere, más allá de todo lo conversado, las situaciones de secretismo, ¿no?, que hay en la causa, en el oficio, de que la comisión respeta, ¿no?, todo lo que se pueda hacer público o no, el no acceder al expediente que pudiéramos acceder, y nos sugiere que nos presentemos como querellante, que la comisión se constituya como querellante. Y bueno, eso también es otro tema que lo pondrá a consideración el presidente, si lo vamos a hacer o no, pero dejamos muy claro que la comisión no puede acceder a la vista del expediente, porque el fiscal Tayano nos informó, lo que todos ustedes saben, y nos encontramos permanentemente con esa negativa un poco de la justicia, y haciéndole saber al procurador de que la comisión investigadora solamente está trabajando para ver cuál es el grado o no de la participación de funcionarios públicos, nada menos como el presidente y la secretaria de presidencia, ¿no? Creo que eso sería, digamos, el contexto de lo que nosotros pudimos, al final salimos como el recorrido, ¿no?, que pudimos hacer de las notas, de las gestiones y de los trámites, y luego de visitar al juez Martínez de Giorgi, al procurador,
Y bueno, salimos un poco también con la sensación de que hacemos trámites y las gestiones, pero un poco a seguir avanzando, pero sin nada en la mano, ¿no? Siempre con... y le dejamos muy claro al procurador que permanentemente nos hemos encontrado con ese paredón de que nos sujeta la justicia sin poder darnos paso a que nos habiliten a que tengamos la colaboración, hasta la colaboración de la presencia que se solicitó por la fuerza pública de algunos funcionarios, que es necesaria por la no presencia voluntaria, pero bueno, todo esto que venimos pasando, se dejó todo muy claro al procurador, realmente fue muy amena, una conversación muy amena en el sentido personal, pero luego como judicial, como poder judicial, nos deja un poco plantados siempre, como que hasta ahí llegamos y no avanzamos. Así que bueno, seguiremos con los trámites y gestiones de documentaciones, pero bueno, sí está dispuesto también a colaborar, pero bueno, lo que nos dijo que nos presentemos como querellante. Eso sería lo más importante, ¿no? Muchas gracias, diputada Vega. Una aclaración, diputada Frade, y diputado Tailade después, por favor. Bueno, porque la diputada Vega es, por suerte, la voz amorosa de la subcomisión, es nuestra canciller. La verdad que fue una reunión amena e inútil completamente, donde le dejamos planteado al procurador que nosotros íbamos a hacer las denuncias que corresponden al fiscal Tayano por su mal desempeño. Nos propuso en ese momento levantar un acta y hacerlo, pero decidimos que esto lo vamos a hacer, obviamente, pidiendo la autorización de la comisión, porque no teníamos autorización para eso. Así que nos salva en la diplomacia la diputada, así que celebro que ella esté con nosotros. Gracias, diputada Frade. Diputado Tailade. Gracias, presidente. Muy corto, tiene que ver con las medidas, con los oficios que propuso el diputado Marino respecto del sumario que trabajó o que habría trabajado la UTI. Sugiero que tanto en uno como en el otro oficio incorporemos dos apercibimientos o una suerte de apercibimiento. En primer lugar, el bajo apercibimiento de formular denuncia penal en orden a la posible comisión del artículo 255 del Código, que dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente. Básicamente acá estamos ante la hipótesis de un ocultamiento que tampoco descartaría que fuese una destrucción. Entonces, los dos oficios tienen que, propongo que sean, que tengan esa advertencia, y además también en la manera en que se pueda redactar, advertirle al ministro de Justicia que nosotros estamos en condiciones de ir a pedirle el registro, el allanamiento de sus oficinas, el allanamiento del edificio del Ministerio de Justicia, para que la justicia secuestre el expediente digital, físico, lo que sea. Entonces, con esas dos cuestiones me parece que estaría cerrado el oficio tanto a Sicabo como a Acuña. Gracias, diputado Tailade. Diputado Castillo, para una aclaración, ¿no? Sí. En el mismo sentido que dice el diputado Tailade, en los pedidos que hicimos de acceso a la información pública, justamente por este expediente de la Oficina Anticorrupción y la UTI, ellos lo único que responden, o por lo menos en el que me respondieron a mí, es que no hicieron las consultas a especialistas del tema. Entonces sugiero que en eso, cada uno de los que hicimos ese pedido, agregarlo para que eso conste que efectivamente, porque esa es la única respuesta positiva que nos dieron a los requerimientos que hicimos. Muy bien. Diputada Stolbizer.
No, muy breve, simplemente me parece que corresponde apoyar, han sido varias las medidas que se plantearon respecto de lo que decía el diputado Tailade, me parece correcto, hay que hacer un apercibimiento sobre lo que implica el delito de obstrucción a la justicia y por las características propias de la comisión investigadora que pueden asimilarse en ese sentido. Yo creo que tendríamos que enumerar todas estas y me empieza a preocupar, lo digo simplemente, mi presencia se acota al día de hoy aquí por el reemplazo del diputado Goscarreño, pero me preocupa seriamente la perentoriedad de los términos. Por lo tanto, creo que cada una de las medidas que vamos a estar sacando tiene que tener plazos también perentorios y urgentes, y obviamente me imagino que ya las autoridades de la comisión están pensando en la necesidad de dar continuidad al trabajo de esta comisión. Siento que es prácticamente imposible pensar con que se va a poder cumplir con el plazo establecido en la resolución de creación y por lo tanto me da la impresión que eso va a ser casi imprescindible, habría que preverlo, pero insisto sobre todo en la anticipación de los tiempos sobre las medidas que vamos a aprobar, ¿no? Muchas gracias, diputada Stolbizer. Yo voy a proponer también solicitar lo siguiente: requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales Baibat, Binance, Gateio, Lemon, Ripio, Buenbit, VeloApp, BitChet, OKX, KuCoin, Kraken, Crypto.com y Coinbase la siguiente información: identificación de cuentas billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título personal, autorizado u apoderado, como integrante de una sociedad, miembro del directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo alguno lo vincule a aquella. Karina Elizabeth Milei, DNI 23-292-986. Javier Gerardo Milei, DNI 21-834-641. Manuel Adorni, DNI 28-052-206. Agustín Laje Arrigoni, DNI 34-188-025. Fundación Faro, Quit 30 70 77 16 30 0. 2. En caso de identificación positiva, informe datos completos de registros, KIC, nombre, apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas. 3. Historial de operaciones en la plataforma desde el 1 de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y retiros, criptos, dólares, pesos y fiat. Compras y ventas de token, conversiones y transferencias internas, hashes de blockchain, transacciones y wallets involucradas, detallando las fechas, saldos históricos y actuales. 4. Remita copia de alertas internas de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos preventivos, comunicaciones a la UIF u otros organismos regulatorios relacionados con las cuentas de los mencionados. 5. Cualquier correspondencia interna o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con actividades de promoción de redes sociales. Diputada Selva, ¿usted para agregar algo? Sí, para agregar a ese listado de personas a el señor Martín Menem. No tengo el DNI en mi memoria. Ok. Y José Luis Espert. Ok. Segundo que iba a poner también para solicitar, atento a sus respuestas, atento a las respuestas insatisfactorias y evasivas, vamos a solicitar, reiterar e insistir en los oficios documentales librados a las plataformas OKX y Kraken, advirtiéndole la obligación y el deber de remitir información solicitada oportunamente. Con respecto a OKX, informó que su sucursal argentina no registra actividad ni posee usuario en el país, y Kraken se excusó de no haber listado la cripto Libra en la plataforma para no brindar ninguna información. Son los dos que agregamos a lo ya manifestado por cada uno de los señores diputados y diputadas. Entonces, si les parece, vamos a poner a consideración la votación de lo que se refiere. Guárdenme un minutito. La autorización y que la autorización a
las autoridades de esta comisión y presidencia para interponer recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de que se revoque, en caso de que no se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Martínez de Giorgi. Citación al presidente. Diputada Frey, estoy punto por punto. Digamos, citación al presidente de la Nación, la propuesta del diputado Marino, solicitud de los expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia Cunio Libarona y a la ex titular de la unidad de investigación, la señora Sicabo, con las incorporaciones que hizo el diputado Tailade bajo apercibimiento del 255 del Código. Una reiterativa a Fixed Flow solicitada por la diputada Selva, las autorizaciones que solicitó la diputada Frade, el hecho nuevo para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Giorgi y la autorización para la solicitud, si así lo requerimos, del auxilio de la fuerza pública para los particulares Novelli, Terrones, Godoy y Morales, y el caso de Karina Milei y Reidel. Son los nombres, alguno más me olvido. Y después las dos que he incorporado yo, y después también a consideración para citarlas a prestar declaración testimonial a la madre y hermana de Novelli. ¿Lo de? Remitir la respuesta de Gato. Eso está. Y remitir lo de Gatello con respecto a Terrones Godoy, como lo hicimos con Binance la otra vez, para ponerlo a disposición de la justicia. Y el agregado que había planteado de lo que nos respondió la Oficina Anticorrupción, el acceso a la información pública en lo que se presente sobre el expediente UTI. Sí, la observación dentro de la solicitud. ¿Qué observación? A ver, por favor le pido que seamos precisos en eso, diputado Castillo. Cuando hicimos, presidente, hicimos las presentaciones distintos diputados de acceso a la información pública para que nos sea remitido el expediente UTI, en la respuesta, al menos en la que me dan a mí, pero creo que es coincidente con lo de otros diputados, nos responden que en uno de los requerimientos, que era si para hacer el informe habían consultado especialistas del tema, vinculados, etcétera, nos responden, no consultamos a nadie. Es prácticamente textual lo que nos responden ahí. Yo digo agregar eso porque es el único elemento positivo que ellos responden para que conste que en la construcción del informe dicen no haber consultado a nadie. Sencillamente eso. Ok, lo vamos a hacer así. Entonces, a ver, yo lo que voy a poner en votación, sí, con respecto a las autorizaciones, lo que es vinculado a las hermana y madre de Novelli como un punto aparte, no se suma, no lo voy a sumar a la propuesta de la diputada Frade. Va a ser una votación aparte, digamos, porque sería como, porque es una citación por primera vez. Con respecto a los otros estamos hablando de segundas citaciones y posible auxilio de la fuerza pública. Sí, entonces, en este caso no es el pedido de auxilio de fuerza pública, es la primera citación. Exacto. A ver si se presentan voluntariamente. Por eso son dos puntos separados. Entonces, voy a pedir por secretaría que pasemos a la votación por sí, por no, digamos, en el caso de los puntos. Vamos a hacer una votación toda junta, salvo que algún diputado se quiera... Sí. No, estaba escuchando atentamente. En términos de que te demos el empoderamiento para que puedas apelar a la justicia, me parece razonable. Honestamente, me parece que esto de citar al presidente, a la madre, a la hija y algunas cuestiones más... perdón. No, me refería a Novelli. Esto que planteaba el diputado Castillo.
Ah, la madre, sí, sí. Y bueno, me parece que para darle seriedad, orden y sobre todo en este contexto que estamos viviendo en la Argentina, empoderarte para que puedas ir a la justicia, pero bueno, dejé en claro que hay muchos pedidos, me parecen cuanto menos exacerbados, sobre todo si no logramos que venga ningún funcionario, pedir que venga el presidente, puede ser un título hoy, pero no se condice con lo que está trabajando la comisión en términos de que logremos que vengan algunos funcionarios o particulares, como están planteando, y una vez que estén los elementos, recién avanzar en algo tan complejo como es citar a un presidente de la Nación. Y bueno, visto que por ahí no hay representantes del gobierno, me parece cuanto menos dejar asentado que no estoy de acuerdo con que se cite al presidente en este contexto y en esta instancia de la investigación que está haciendo la Comisión de Libra. Gracias, diputado Gracias, diputado Campero. Tomamos su consideración, pero igualmente manifestarle que todo lo que ha actuado la comisión investigadora digamos, durante todo este tiempo, desde que pudimos elegir autoridades y tener un reglamento de funcionamiento interno, lo hemos hecho ajustado a la Constitución, al reglamento de la Cámara de Diputados, al reglamento interno de funcionamiento, y por supuesto que ante la propuesta del diputado Marino, pero que reúne también el consenso de otros diputados y diputadas, por supuesto sabemos muy bien cómo lo tenemos que realizar en relación a la investidura que ejerce el señor Javier Milei en este momento, que es el presidente de la Nación, y cuáles son todas esas cuestiones vinculadas a lo que es el procesal penal al respecto y cómo hacer la comisión para sacar el oficio que tiene que sacar. Como lo hemos hecho con cada uno del resto de funcionarios o no de funcionarios, siempre fuimos muy cuidadosos y respetamos a rajatabla el debido proceso de esta comisión. Entonces, lo que propongo es que votemos todos juntos y, en todo caso, si algún diputado o diputada algún punto no acompaña o decide abstenerse o demás, que a viva voz diga que sobre este punto así queda constancia en la versión taquigráfica. Secretario. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Ferraro Maximiliano. Afirmativo. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Marino Juan. Afirmativo a todas las mociones leídas por el presidente de la comisión. Para que exprese el sentido de su voto, la diputada Antola Marcela. Afirmativo. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Campero Mariano. Perdón, estoy en reemplazo de Carvajal y entonces por orden de Carvajal, por eso es mi voto afirmativo. Gracias, diputado Antola. Entiendo que quedó claro con lo que dije, pero básicamente autorizo voto a favor, o como sería de empoderar al presidente a que haga las instancias judiciales, y lo demás negativo. Está bien, el punto 1 sería, digamos, de la compañía. Para que exprese el sentido de su voto, la diputada Cariñano. Afirmativo a todas las mociones, gracias. Para que exprese el sentido de su voto, la diputada Carrizo Ana Clara. A favor. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Castillo Cristian. Afirmativo a todas las mociones. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Servi Pablo. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Domingo Agustín. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Emma. Para que exprese el sentido de su voto, el diputado Falcone. El sentido del voto del diputado Fernández Molero. Para que... perdón, diputada. Para que exprese el sentido de su voto, la diputada Frade Mónica.
Para que exprese el sentido de su voto la diputada Freites Andrea. Para que exprese el sentido de su voto la diputada Judici Silvana. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Hackman Itaí. Para que exprese el sentido... Para que exprese el sentido de su voto el diputado Gutiérrez Ramiro. Gracias, diputado. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Wesen Gerardo. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Maqueira Martín. Para que exprese el sentido de su voto la diputada Márquez Nadia. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Martínez Álvaro. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Nieri Lisandro. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Paulón Esteban. Para que exprese el sentido de su voto la diputada Selva Sabrina. Para que exprese el sentido de su voto la diputada Stolbizer Margarita. Para que exprese el sentido de su voto el diputado Tailade Rodolfo. Para que exprese el sentido de su voto la diputada Vega Yolanda. Afirmativo. Mientras hace el recuento, una sola observación para consultarle al diputado Campero para precisar si voto afirmativo es a la propuesta de autorizar al presidente a interponer recurso extraordinario ante la Corte en caso de que la apelación sea rechazada y a la autorización a que lleve adelante todas las acciones judiciales para poder solicitar el auxilio de la fuerza pública para la citación de testigos. ¿Son las dos propuestas que vota afirmativo? Exacto, empoderarlo a Maxi como presidente para que represente a la comisión ante la justicia. Muy bien. A ver, secretaria. 16 votos sobre 28 vinculados a la cuestión que están vinculados al recurso extraordinario ante la Corte, más las otras cuestiones que se deban hacer en la justicia, tanto en la Fiscalía como en el Juzgado Federal número 8, 16 votos sobre 28, y en el resto de las mociones propuestas por los distintos diputados y diputadas, 15 votos afirmativos sobre 28. Quedan aprobadas cada una de las propuestas que se hicieron y solicitudes de medidas de prueba. No sé si algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Presidente, nomás, yo le había preguntado, no es moción ni nada, para ilustrar a la comisión el tema de la audiencia. ¿Cómo va a ser en la audiencia o la diputada Frade que... A ver, para hacerle concreto con respecto a eso, la representación en ese sentido, si realmente hay una audiencia o no, digamos, tanto puede ser desistida por el propio el Ministerio Público, atento a que nosotros solicitamos el pronto despacho y la pronta resolución, pero en ese caso la audiencia, salvo que se estime otra cosa, es representada por el presidente de la comisión y en este caso el abogado o la abogada patrocinante que debe asistir ante la audiencia, que sí se realiza en este caso, si así la solicita el Ministerio Público con lo que fue girado el día de hoy por la Sala 1 de la Cámara. Quiero aclarar, todos los escritos se encuentran ya en la comisión para que puedan tomar vista los señores diputados, tanto el de apelación como después los distintos escritos que fueron presentados ya en la Sala 1 de la Cámara. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes.